Hola amigos, buenas noches. La noticia del día de hoy, todo el día, ha sido la carta que ayer Pedro Sánchez dirigió a toda la ciudadanía española. Se ha hablado en todos los medios de comunicación, en la prensa y en la televisión. Pedro Sánchez, como ya os he anunciado, pues se ha tomado 5 días de reflexión para decidir si va a dimitir o no va a dimitir. Ha sido una carta mezcla de intriga política y de telenovela, por decirlo algo así. Porque hablaba que estaba muy enamorado, que está muy perseguido por que él llama la ultraderecha o la derecha o la ultraderecha. Tener en cuenta que cuando está hablando de la ultraderecha se está refiriendo a aquellos que les quiere hacer un cordón sanitario, que les quiere excluir. Pero como lo que él llama la ultraderecha está metiendo al Partido Popular y a Vox, pues significa que va a aquello que se conoce, aquello tan famoso de las dos Españas. Es decir, que él se queja que lo está maltratando, que lo está persiguiendo la mitad de España, o quizás más, porque según las encuestas, pues esto que llama ultraderecha, más de la mitad de España es ultraderecha, acorde a lo que él define como ultraderecha. Bueno, pues ha salido las noticias en todos los medios internacionales también, lo que ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y también de críticas. ¿Cómo es posible que una persona como un presidente de gobierno tenga que dejar sus funciones de presidente de gobierno para retirarse y tomarse 5 días para reflexionar si va a dimitir o no va a dimitir? Por la cuestión de que, pues, una entidad, un sindicato ha puesto una querella, una denuncia contra su mujer, Begoña Gómez, relacionado con unos temas de tráfico de influencias y de corrupción. Ya dijo ayer en el Parlamento que él confía en la justicia, pero Sánchez dijo que confía en la justicia. Pues si es verdad que confía en la justicia, deje a la justicia actuar. Deje que la justicia haga lo que tenga que hacer. Es cosa curiosa porque hoy hemos estado todos los días con el tema de la carta de Pedro Sánchez y la posibilidad de dimisión, y nos hemos enterado también que la Fiscalía se ha dirigido al juzgado número 21 de la Plaza Castilla de Madrid, que es el que ha admitido a trámite judicial la denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez. La Fiscalía ha instado ya a archivar el caso, pero ¿cómo la Fiscalía puede actuar tan rápido si para otros casos tarda meses? A veces puede tardar 1 año o 2. O si no, le preguntáis a los abogados lo que tardan las fiscalías para, pues, implicarse. Lo cual, pues, viene a confirmar una vez más aquello que una vez se le escapó de decir a Pedro Sánchez. La Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende la Fiscalía? Pues esto, del gobierno. O sea que la Fiscalía depende del propio Pedro Sánchez, y lo que ha pretendido Pedro Sánchez, ya que tiene el control de la Fiscalía, es, pues, hacer que esta querella, pues, no salga adelante. Pero bueno, la Fiscalía puede pedir que se retire, que se archive la denuncia, pero esto lo tiene que decir el juez. Además, hay que tener en cuenta que el juez ha decretado secreto de sumario. Y cuando se decreta secreto de sumario en el argot judicial, significa que es un caso muy grave. Pero bueno, de esta actitud de Pedro Sánchez se dan todo tipo de especulaciones. Fijaos que hay un dicho de la bolsa que dice: compra con el rumor y vende con la noticia. Es decir, Pedro Sánchez está haciendo una maniobra, una estrategia, como una jugada de ajedrez, para ver en estos 5 días en las que él va a hacer noticia y va a eclipsar todo lo demás. Va a conseguir que durante todo el día estemos hablando de Pedro Sánchez, si va a dimitir o no va a dimitir. Que se pronuncien, pues, variedad de partidos políticos, variedad de cadenas televisivas, que salga, que aflore la opinión sobre este tema. Y esto a Pedro Sánchez le viene bien, porque así, pues, tendrá hecha una radiografía de cómo está el país en lo que respecta a su dimisión. Y así, pues, el lunes poder decidir si dimite o no dimite. De hecho,
ya han salido las preocupaciones. Los aliados de Pedro Sánchez están ya preocupados porque si Pedro Sánchez cae, si Pedro Sánchez pierde el poder, ya se sabe que las últimas encuestas, aunque las encuestas falsean mucho, las auténticas encuestas, y esto mucha gente lo sabe, dicen que va a ganar la derecha, o sea, la oposición a Pedro Sánchez. Probablemente el Partido Popular y una gran parte de los votos irán a Vox también, porque Vox es un partido político que expone su programa de manera muy clara y critica todo lo que está sucediendo en el país. Expone el malestar del país y también habla de soluciones. Fijaos, Pedro Sánchez se toma 5 días de reflexión, mientras más de la mitad de los ciudadanos, de los españoles, no llegan a fin de mes. Ahí está intriga política. Busca pues hacer de la política un teatro. En vez de centrarse a resolver los problemas de los ciudadanos, que no llegan a fin de mes, el desempleo, la inseguridad, los ocupas, en fin, España tiene un mogollón de problemas. Pues en vez de estar para resolucionar los problemas, para lo que está es para tomarse 5 días de fiesta para reflexionar. Y ahora me pregunto, ¿quién está mandando en estos momentos en España? ¿Es María Jesús Montero la máxima responsable del Ejecutivo español en estos momentos? Porque Pedro Sánchez ha desaparecido y no va a aparecer hasta el lunes. Bueno, fijaos lo que os decía antes, que ya ha empezado a preocupar mucho a los socios de Pedro Sánchez, porque si cae Pedro Sánchez y gobierna la derecha, estas concesiones que les hacía a los que les apoyaron en la sesión de investidura, PNV, Bildu, Esquerra Republicana, Junts, el Bloque Nacionalista Galego, pues de estos se van a ver que ya no se podrán aprovechar del gobierno de España, porque Pedro Sánchez, para permanecer en el poder, les daba todo tipo de concesiones. Y ahora están muy nerviosos, hasta el punto que Carlos Puigdemont ha dicho: Pedro Sánchez, pero si puedes someterte a una moción de confianza, es decir, hacer una renovación de la sesión de investidura. Pedro Sánchez podía salir el lunes y decir: bueno, me he enterado por lo que se ha estado debatiendo por estos días y creo que, como decía Franco, no se os puede dejar solos. Yo, presidente del gobierno, no os puedo dejar solos a vosotros los españoles, porque se haría como el poder la derecha, la ultraderecha, y esto no sería democracia. Por tanto, voy a seguir siendo presidente del gobierno, no voy a dimitir, pero me puedo someter a una moción de confianza. Y como los socios de Pedro Sánchez se han asustado de la posibilidad de dimisión, es posible que vuelvan a votarle, vuelvan a elegirle, y así Pedro Sánchez puede salir reforzado. Y entonces, a partir de aquí, si puede estar reforzado, puede venir con otras malas intenciones. ¿Qué posibles malas intenciones? Pues se va a saltar más aún el Poder Judicial. Porque si le ha ocurrido esto con su mujer, de ponerle una querella a su mujer y llamarla, que la tendrán que citar en sede judicial, pues él intentará, ya que acapara más poder, intentar más, sus tentáculos lleguen más a la judicatura. Porque si bien los máximos órganos de la judicatura están muy politizados, las bases de la judicatura pues no lo están tanto, son más independientes, y todavía pues tenemos a los jueces para poder evitar estos abusos. Y esto es una de las posibilidades que puede haber. También, si Pedro Sánchez sale reforzado, puede tomar unas decisiones dictatoriales. Por ejemplo, esto que mediante la Agenda 2030 y se quiere implementar en Europa, destacar unas leyes de censura. Se van a censurar, se van a manipular las noticias en la televisión y en la prensa, cosa que ya sucede, porque a los medios de información los tiene comprados con las subvenciones, con la publicidad institucional, pero no llega del todo en las redes sociales. Entonces puede sacar adelante unas leyes también para poner limitaciones, impedimentos y censura a las redes sociales, actitud propia de dictadores. Esto es lo que podría hacer si Pedro Sánchez sale reforzado. O bien puede decir: de acuerdo, no dimito, sigo como presidente del gobierno, y esperar a lo que suceda con las elecciones catalanas y las elecciones europeas,
y se pueda encontrar pues que a uno de los que le apoyaron en la investidura pues ya renieguen de él. A Carles Puigdemont le interesa Pedro Sánchez tener poder porque le interesa que salga adelante la ley de amnistía para que él salga pues amnistiado. Y él tiene 7 votos, tiene 7 escaños que dependen de él. Y esto es lo que sostiene a Pedro Sánchez en el poder. Pero puede haber otro partido que esté en desacuerdo con él. Las elecciones al Parlamento de Cataluña puede que salgan unos resultados que no satisfagan a Esquerra Republicana. Y entonces podría ocurrir también que Esquerra Republicana, por ejemplo, o el PNV, o cualquiera de los que lo sostienen, pues no le dieran su apoyo y pues no pudiera sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado o cualquier otra iniciativa legislativa. Entonces lo que hiciera Pedro Sánchez ya sería convocar de nuevo las elecciones. Pedro Sánchez está haciendo un montaje de película porque la política se ha convertido en un espectáculo de buenos y de malos, de intrigas políticas de buenos y de malos. Los buenos son para Sánchez los progresistas, gobierno progresista que lo llama, con pues su propio gobierno, Frankenstein, que es una coalición con los comunistas sí son peores dictadores, y que busca crear un cordón sanitario contra la derecha, contra el PP y de manera especial contra Vox. O sea, Pedro Sánchez está montando una película de buenos y de malos, y que no falte pues algún aliciente que cautive al público, hacia los electores, a los ciudadanos, con tramas de amor, tramas de infidelidades, tramas de amores. Pues la promesa de su esposa, de la cual dice que está locamente enamorado. Entonces está creando a los espectadores que están mirando esta película de la política española, de la intriga política española, de que, bueno, pues que se le vea el aspecto más humano con decir que él está muy enamorado de su mujer, a la cual le han metido una querella la ultraderecha para derribarle a él y a su mujer. Entonces, quiere crear un sentimentalismo a la población para que se sientan identificados con él y pues se pongan de su parte, lo vean como bueno, y de esta manera pues conseguir más votos, aumentar la base de votantes que tienen. Aunque esto de la base de votantes que tiene es algo incierto. Y esto es lo que busca hacer Pedro Sánchez. Algo que, pues, prácticamente una telenovela con mezcla de política. Y así, pues, puede llegar a decir, después del martes, no limito, esperar los resultados de las elecciones catalanas y europeas, y ya unos días después, ya convocar las elecciones si él considera que las encuestas les son favorables. O sea, una maniobra para alargar un poco más el teatro que está haciendo el paripé. Ahora bien, bueno, esto que les decía, como yo me acuerdo que Adolfo Suárez, presidente del gobierno, que es el primer presidente que sentó un procedente de dimisión. Desde la muerte de Franco, el único presidente que conocemos que haya dimitido es Adolfo Suárez. Y yo me acuerdo que Adolfo Suárez en la campaña electoral decía: soy guapo y gano. Adolfo Suárez sabía que era un hombre maduro, pero guapo, y atraía mucho al electorado femenino. Pedro Sánchez también tiene un poco de encanto, tiene grandes dotes de orador, y físicamente es bastante atractivo. Y también pues intenta atraerse a este electorado femenino. Aparte también el tema del feminismo, que lo ha fomentado mucho, pues en esto también está a ver si puede seguir contando con los apoyos, y si él lo estima que puede ser acertado, que el riesgo vale la pena, podría convocar las elecciones. Pero también podría ocurrir que llegamos el próximo lunes y diga: me lo he pensado bien, estoy harto de todo, no habrá más amnistía, no habrá más sanciones a los separatistas, no voy a fragmentar más España. Estoy harto de todo, estoy harto. Estoy harto de ser el títere de la Agenda 2030. Yo ya lo que quiero es ya retirarme, y toda la mierda que os dejo para vosotros. La deuda pública, el desempleo, la delincuencia,
los ocupas, la invasión inmigrante, de toda esta mierda os la coméis con patatas y yo dimito. Esto podría ocurrir. Entonces, pues si Pedro Sánchez dimite, pues tampoco es que vaya a tener un mal futuro, porque pues tendrá su pensión vitalicia de presidente del gobierno. O si no, esto me lleva a recordar una vez que Arnold Schwarzenegger, el protagonista de Terminator, le dijo una vez al primer ministro inglés, Tony Blair, cuando el primer ministro de Inglaterra hablaba de querer dimitir, le dijo a Tony Blair, dice, no te vas a quedar sin empleo porque yo en Hollywood te voy a conseguir un papel para la próxima película de Terminator. Y ahora os imagináis a Pedro Sánchez en algo parecido en una película de Terminator o algo más. Porque ya sabéis del atractivo físico de Pedro Sánchez. Sería ideal, por ejemplo, para un papel de James Bond. Ahora que Daniel Craig ya se ha retirado porque ya empieza a tener una cierta edad, yo creo que Pedro Sánchez quedaría muy bien como un papel de James Bond. O sea que si él quiere, trabajo no le va a faltar, porque la cámara, él la domina bastante bien. Es muy actor también, porque los políticos también son muy actores. O sea que faena no le iba a faltar. Y aparte, pues una vez dimitido, yo creo que se iría a vivir a la República Dominicana con todo el dinero que habrá hecho, porque seguro que hay corruptelas detrás de él. Con el tema este de Marruecos, pues seguro que a la República Dominicana se habrá hecho una buena mansión y se retiraría ahí con su mujer a vivir allí. Porque en España Pedro Sánchez no se podría pasear por ninguna calle de España porque todo el mundo le estaría abucheando. Le estaría pues reprochando, porque es culpable del malestar de mucha gente, es culpable de las colas del hambre, es culpable de arruinar a muchos negocios, a muchos bares, a muchos restaurantes, a muchos comercios, a muchos empleos durante la pandemia, por las medidas absurdas de la pandemia, que aquello era pues, como se ha sabido al final, una especie de gripe, o como una epidemia de gripe y nada más. Además, las vacunas pues causaron muchos efectos secundarios que fueron mal para mucha gente, empeoraron la salud de mucha gente. Y ahora pues el ministro Salvadorilla dice que la gente en España se vacunó libremente, olvidando pues que nos pusieron muchas restricciones, que si no estabas vacunado no podías entrar según a qué sitio, aunque estuvieras bien sano, que no podías ni pasear por la playa, y un largo etcétera. Pedro Sánchez ha hecho mucho daño a mucha gente y además ha abierto las puertas a la delincuencia, a los ocupas y a la inmigración descontrolada, dejando un país peor. Por tanto, Pedro Sánchez, aparte de esto, una vez dimitido, también se puede encontrar, esto lo explicaba porque Pedro Sánchez no podría vivir aquí en España, aunque con el tiempo ya se va a ver si tendrá que ir a vivir al extranjero o se tendrá que ir a vivir a un lugar que sea muy aislado. Porque mucha gente aquí en España le odia, porque ha complicado la vida de mucha gente. Bueno, aparte de esto, si dimite también, pues si le encuentran los casos de corrupción, que seguramente lo van a encontrar, porque ahora se está hablando mucho del programa informático israelí Pegasus, que había espiado el teléfono de Pedro Sánchez, igual que el presidente de la Generalitat, o entonces ya el vicepresidente Pere Aragonés y algunos ministros. Y este programa espía Pegasus, que Israel se lo había vendido a Marruecos, tiene información delicada. Esto es lo que dicen los medios de comunicación. Y creo que más pronto que tarde, o más tarde que pronto, lo acabaremos conociendo. Y es posible pues que Pedro Sánchez esté envuelto en tremendos y variados casos de corrupción. Esto por lo del tema de su móvil y el Pegasus, porque estas extrañas políticas que ha estado haciendo con Marruecos no se explican bien. Porque parece que Pedro Sánchez pues está cogido y pues tiene que ceder a lo que le piden si no se quiere que se destape un escándalo de corrupción que se conoce a través del programa informático israelí Pegasus. Esto es un supuesto. Esto es de lo que mucho se habla por la prensa y por redes sociales. Además están los otros casos de corrupción que ya se conocen de hace poco. El caso de Codo García, de las mascarillas, que salpica a medio gobierno.
Salpica a Salvador Illa, el candidato de los socialistas de la Generalitat de Cataluña. Salpica a Francisca Armengol. Salpica al que fue presidente de la Comunidad de Canarias, un tal Torres. Y salpica al ministro del Interior, Marlaska, un ministro muy corrupto, que lo reconocen incluso los propios miembros de la Guardia Civil. Pero quiero decir que es posible que se acaben conociendo las corruptelas de Pedro Sánchez, y sea presidente del gobierno o sea un ciudadano, porque ha dimitido, pues tendrá que responder ante la justicia, llegado un momento. Y esto es lo que yo preveo. En resumen, que el lunes Pedro Sánchez puede decir: me lo he pensado mejor y no os puedo dejar solos. España me necesita, me quedo como presidente del gobierno, porque he visto que tengo muchos apoyos. O ve que diga, dimito, y bueno, pues se va a abrir otra etapa que, si bien va a ser un poco inestable, también tiene lo positivo, pues que no se podrán aprobar presupuestos, no se podrán hacer más leyes, que no podrán subir impuestos, o sea que la administración va a quedar paralizada, porque la administración de Pedro Sánchez, día tras día, semana tras semana, lo único que hacía era empeorar las condiciones de España, hacer que España fuera a por peor, y por lo menos durante un tiempo se puede parar hasta que haya un nuevo gobierno que lo pueda hacer mejor o peor. Pues así es como va a quedar. He sabido que hay una encuesta. He visto algunas encuestas en redes sociales preguntando a los internautas si piensan que el lunes Pedro Sánchez va a dimitir o no va a dimitir. Un 80% de los encuestados, un 80% en una encuesta que supera más de 100.000 participantes. Pues esto es lo último que he visto. Pues dicen un 80% aproximadamente, un poco más, que no va a dimitir, que lo que está haciendo Pedro Sánchez es un paripé, es un teatro. Y el resto, menos de un 20%, considera que Pedro Sánchez va a dimitir. Pero bueno, esto el único que lo sabe es el propio Pedro Sánchez, que nos los va a decir pues el próximo lunes. Y mientras tanto, mañana viernes, sábado y domingo se estará hablando de Pedro Sánchez haciendo pues de un grano una montaña que dará lugar a todo tipo de debates, a todo tipo de controversias, a todo tipo de opiniones. Y esto, bueno, es lo entretenido, porque Pedro Sánchez ha adoptado, ha tocado el comodín de la intriga, y también lo de hacer de la política como una telenovela, en la que también pues implica a su mujer, de la que dice que está tremendamente enamorado. Bueno amigos, si hay más que hablar sobre este tema, pues seguiré hablando según vayan saliendo cosas, ¿vale amigos? Pues esto, como ha sido el tema del día, pues era inevitable que tenía que ser mi vídeo de hoy. Adiós amigos y hasta otra. Buenas noches.